El oro nunca fue metal, fue poder condensado en luz. El primer imperio no lo construyeron los ejércitos, lo construyeron quienes tenían oro mientras los demás solo creían en él. Cuando el fuego tocó al oro, la humanidad cambió de Dios. La fe dejó el cielo y entró en la bóveda. Los sacerdotes se volvieron banqueros. Los reyes se volvieron acreedores. El templo se transformó en mercado y la adoración en comercio. Cada moneda era una oración, cada bóveda un santuario. La gente no servía a los gobernantes, servía a la historia grabada en el metal, un rostro, una corona, un símbolo de valor que nadie se atrevía a cuestionar. El oro hizo lo que ninguna religión pudo. Unió a desconocidos, justificó guerras y santificó la codicia. Hizo que la conquista pareciera justa y la esclavitud rentable. Las naciones no surgieron por gloria, sino por balances escritos en polvo y sangre. Lo llamamos progreso, pero el progreso fue solo obediencia refinada. El arte de adorar algo que podía pesarse, medirse, poseerse. El oro nunca nos gobernó. Nuestra fe en él sí lo hizo, y desde ese momento el mundo perteneció no a dioses, ni a reyes, ni a profetas, sino a quienes podían convencer a otros de que un destello en el fuego valía la pena para morir por él. La era de la fe nunca terminó, simplemente aprendió a brillar. Antes de que el oro se convirtiera en moneda, fue un mito. Mucho antes de que los reinos tuvieran fronteras o nombres, la gente encontró fragmentos del sol enterrados en la oscuridad. Los arrancaron de ríos y montañas, pequeñas vetas de luz congelada en la piedra. El metal no se corroía, no se apagaba, no ardía. Parecía no obedecer ninguna ley de decadencia. En un mundo gobernado por la muerte, el oro fue la primera cosa que se negó a morir. No lo comprendían, y por eso lo adoraban. En Egipto, el oro era la carne de los dioses. Los faraones lo llevaban a la tumba creyendo que podía comprar la eternidad. En Sumer, los sacerdotes lo derretían en ofrendas para el cielo. En la India, cubría los cuerpos de las deidades como prueba de que lo divino podía tocar el mundo visible. A través de continentes, lenguas distintas pronunciaron el mismo silencio ante él. Asombro. El oro se convirtió en el primer espejo de la civilización. Cuando los humanos se miraron en él, no vieron metal, vieron permanencia. Reflejaba una fantasía que nunca habían conocido: el control sobre el tiempo. La piedra podía desmoronarse, las cosechas podían pudrirse, la carne podía volverse polvo, pero el oro permanecía. Era la ilusión de inmortalidad que los hombres podían sostener entre sus manos. Esa ilusión lo cambió todo. El cazador que antes rezaba a las tormentas, ahora doblaba la espalda en el lecho del río, buscando luz en lugar de alimento. El jefe que antes gobernaba por valentía, ahora gobernaba por posesión. La medida del poder se desplazó de la sangre al tesoro. Lo que antes fue adoración se convirtió en jerarquía. Lo llamaron riqueza, pero seguía siendo fe, solo derretida y rehecha. El oro dio a los humanos un nuevo vocabulario para la devoción: posesión, valor, deuda. Poseerlo era comandar reverencia. Carecer de él era ser invisible. Los dioses ya no vivían en el cielo, vivían en ornamentos, monedas, coronas. Cada civilización que tocó el oro se rehizo a su alrededor. Los templos se volvieron tesorerías. Los gobernantes se transformaron en guardianes del metal divino. La guerra empezó a brillar con justificación, no para conquistar, sino para purificar, para reclamar lo sagrado. En el calor del fuego, el oro bautizó a la humanidad en su primera religión, una fe que no necesitaba oración, solo prueba. Y en algún lugar, bajo el rugido del horno, comenzó una transformación silenciosa. El adorador se volvió siervo. La ofrenda se volvió amo. No extraían oro, extraían creencia. El oro hizo algo que ninguna espada pudo jamás. Enseñó a los desconocidos a confiar. Antes de él, la fe era tribal, unida por la sangre y la memoria. Un hombre confiaba solo en aquellos que podía tocar, con quienes podía luchar o a quienes podía enterrar. Pero el oro cambió la escala de la creencia. Fue el primer lenguaje que no necesitaba traducción, la primera promesa que no dependía del parentesco ni del credo. Un comerciante de Atenas podía intercambiar con una caravana de Persia sin pronunciar una palabra.
porque el brillo en su mano significaba lo mismo en cada imperio: valor, estabilidad, la ilusión de la verdad. El oro se convirtió en la gramática de la civilización, una frase escrita en metal que todos podían leer. Los imperios se levantaron sobre esa gramática. En Roma, los emperadores grababan sus rostros en las monedas, convirtiendo la moneda en propaganda. Cada moneda portaba no solo valor, sino ideología, la creencia de que el propio César garantizaba el orden. En China, las dinastías acuñaban sus propios símbolos respaldados por el cielo, atando la lealtad al sello del emperador. A través de desiertos, a lo largo de ríos, sobre montañas, el oro cosió al mundo en una sola gran conversación, la conversación de la confianza. La confianza se convirtió en el nuevo imperio, invisible, sin fronteras, invencible. Cuanto más creía la gente en el oro, más poder creaba. Los reyes lo grababan con impuestos, los sacerdotes lo santificaban, los ejércitos morían por él, y sin embargo ninguno lo gobernaba. Él los gobernaba a todos solo por consenso. Esta fue la alquimia de la civilización: convertir la fe en ley, la ley en comercio, el comercio en obediencia. Los mercados reemplazaron los milagros, las monedas reemplazaron los mandamientos, y en cada ciudad que brillaba, los templos y los bancos empezaron a verse iguales: columnas, silencio, ofrendas. Pero el imperio del oro nunca fue inocente. Su confianza no nació del amor, sino del miedo. Miedo al hambre, miedo a la pérdida, miedo a que, sin el peso del metal, el propio valor desapareciera. Confiar en el oro era desconfiar de todo lo demás, de los dioses, de los reyes, de los demás. Unificó a la humanidad no por compasión, sino por dependencia, y aún así funcionó. El campesino en el delta del Nilo, el soldado en Britania, el mercader en la ruta de la seda, todos servían al mismo orden invisible. Sus trabajos alimentaban ciudades que nunca verían. Sus vidas se movían por precios que ellos no fijaban. Ningún sacerdote lo decretó. Ninguna escritura lo profetizó. Sin embargo, cada mano obedecía la misma ley. El oro es valor porque todos creemos que lo es. Los imperios de piedra colapsaron. Las lenguas murieron. Las dinastías se convirtieron en polvo. Pero el imperio de la confianza perduró. Fue el primer imperio que no necesitó ejército, ni Dios, ni bandera, solo creencia. Y esa creencia, como el oro mismo, no se empañaría fácilmente. Mientras siguiera brillando, la humanidad se arrodillaría, no ante el gobernante que lo sostenía, sino ante la promesa que susurraba, que el poder podría ser eterno si solo creen juntos. La mayor transformación no ocurrió en el metal, sino en la mente. El oro enseñó a la humanidad su hechizo más perdurable: cómo convertir la ficción en realidad. No era el resplandor lo que importaba, sino el acuerdo detrás de él. 1000 años de adoración nos habían preparado para la revelación final, que la creencia misma podía fabricar la verdad. Los verdaderos alquimistas no eran magos en torres, eran los comerciantes, los gobernantes y los sacerdotes que descubrieron que el valor era una historia contada con convicción. Cuando decían que una moneda valía 10 panes, el mundo se reorganizaba para obedecer esa frase. Los campos, los hornos, las manos que trabajaban, todos se inclinaban ante una ficción lo suficientemente poderosa como para comandar la carne. Este fue el nacimiento del poder simbólico. Una vez que los humanos podían ponerse de acuerdo sobre una ilusión, podían organizarse más allá de la sangre, más allá de la tribu, más allá de la vista. Ese fue el milagro del oro. No su brillo, sino su capacidad de unir miles de millones de imaginaciones en una sola alucinación que nunca se desvanecía. La civilización funciona con esas alucinaciones. Creemos en fronteras que no pueden verse, en leyes que no pueden sangrar, en dioses que no pueden responder. Y sin embargo, esas creencias construyen ciudades, financian guerras y determinan quién come y quién se muere de hambre. El oro fue solo el prototipo, la primera prueba de que la realidad podía editarse mediante la fe colectiva. Cada imperio desde entonces ha seguido la misma ecuación: inventar una historia, hacer que la gente crea. El resto se vuelve inevitable. Pero la creencia tiene un costo. Cuanto más confiaban los humanos en los símbolos, más se alejaban del mundo que los había engendrado.
El suelo bajo sus pies se volvió más pobre, los ríos más delgados, el aire más denso. Olvidaron que la comida no puede acuñarse y que el tiempo no puede almacenarse. Al adorar lo que perdura, perdieron contacto con lo que vive. El oro hizo tangible la fe, pero también frágil. Si una mano se negaba a creer, toda la ilusión se resquebrajaba. Así que se construyeron sistemas para proteger la propia creencia. Leyes, castigos, rituales de comercio. La duda se volvió herejía. El valor se volvió virtud. Los filósofos lo llamaron progreso, pero estaba más cerca de la posesión, no de poseer el oro, sino de ser poseídos por él. Habitaba la mente humana como un parásito silencioso, remodelando el propósito, reescribiendo el deseo, susurrando que el valor podía pesarse. De ese susurro nació la modernidad. El sacerdote se convirtió en economista, el templo en mercado y el canto en contrato. La humanidad ya no necesitaba dioses que la unieran, solo necesitaba números. La magia del oro nunca estuvo en lo que era, sino en lo que nos permitía creer, que al ponernos de acuerdo en una mentira, podíamos hacerla real. Y una vez que dominamos ese arte, nunca nos detuvimos. Convertimos la creencia en gobierno, en nación, en ideología. Aprendimos a adorar no al objeto, sino al consenso que lo rodeaba. Ese fue el secreto final de los alquimistas. El oro no necesitó cambiar de forma. Nosotros sí. El oro prometió libertad, pero construyó jaulas en su lugar. Comenzó como una herramienta de intercambio, un símbolo de fe. Y aún así, cuanto más se multiplicaba, menos libres se volvían sus creyentes. Quienes lo perseguían cavaban más hondo, luchaban con más fuerza, rezaban con más desesperación. Y cuanto más descendían, más descubrían que el metal que adoraban ya los había extraído a ellos. Los imperios aprendieron esto primero, conquistaron en su nombre, construyeron ejércitos alrededor de su peso y esclavizaron a miles para alimentar sus bóvedas. Roma lo llamó tributo, España lo llamó descubrimiento. Cada siglo inventó una nueva palabra para ocultar el mismo hambre. Dondequiera que el oro brillaba, la sangre lo seguía. La búsqueda de la permanencia convirtió a los hombres en instrumentos de extracción. Cada mano, cada espalda, cada vida se derretía en el horno de la acumulación. Los mineros al fondo del pozo no eran tan distintos de los reyes sobre ellos. Ambos estaban atrapados por el mismo sueño, que en algún lugar suficiente oro podría acabar con el miedo mismo. Pero el miedo nunca se sacia, solo cambia de forma, del hambre a la codicia, de la pobreza a la posesión. El oro enseñó a la humanidad a medirlo todo, y al hacerlo, a devaluar lo que no podía medirse. El tiempo se convirtió en salario, la tierra en propiedad, las personas en mano de obra. Incluso la fe, antes pura, se convirtió en inversión. Lo que comenzó como adoración se transformó en cálculo. Y cuando el metal se agotó, la fe permaneció. La gente comenzó a comerciar en su ausencia, escribiendo promesas, emitiendo deudas, inventando formas de conjurar valor de la nada. Ya no necesitaban el brillo. La adicción se había vuelto interior. Esa fue la perfección de la trampa. El oro se había vuelto innecesario. Su espíritu ya no vivía en el metal, sino en el pensamiento. La idea de que el valor debía aumentar siempre, de que la existencia misma debía producir ganancia. Las civilizaciones remodelaron sus destinos alrededor de ese principio. Lo llamaron progreso, eficiencia, crecimiento. Pero bajo cada nuevo nombre se escondía la misma lógica dorada. Si no puede contarse, no puede ser real. Desde los ríos de los Andes hasta las tumbas de los faraones, desde los bancos de Venecia hasta los rascacielos de Nueva York, la historia siguió siendo la misma. Los humanos servían aquello que creían poseer. La trampa nunca se forjó en oro, se forjó en fe. Porque una vez que la humanidad creyó que el valor podía almacenarse fuera del alma, dejó de saber dónde encontrarse. El oro nos liberó de la naturaleza solo para esclavizarnos a la imaginación. Rompimos las cadenas del hambre y construimos las cadenas del deseo. La luz que una vez simbolizó la eternidad se convirtió en el resplandor que nos cegó. Y así, el horno siguió ardiendo, no en la tierra, sino en el corazón. Cada civilización que lo tocó pensó que podía controlarlo. Ninguna lo hizo jamás. Al final,
El oro no corrompió a la humanidad. Reveló lo que ya estaba allí, el anhelo de poseer lo permanente y el terror de perderlo. Cuando las minas se agotaron y las bóvedas se hicieron pesadas, la humanidad no dejó de creer, innovó su fe. El oro había sido demasiado lento, demasiado finito, demasiado físico para la velocidad de la ambición. El mundo necesitaba un Dios más ligero, uno que viajara con tinta en lugar de barco, con promesa en lugar de peso. Y así, el oro se convirtió en papel. Al principio no era más que una nota, un susurro de una mano a otra. Te debo. Pero esa frase remodelaría al mundo más completamente que cualquier imperio o credo. Una promesa, una vez escrita, podía moverse más rápido que los ejércitos. Podía cruzar océanos sin oxidarse, construir ciudades sin piedra, esclavizar sin cadenas. La invención del crédito no fue un triunfo de la razón. Fue un acto de imaginación perfeccionado. La gente comenzó a comerciar con lo que aún no existía, el futuro. Imprimieron creencia, y el papel la llevó más lejos de lo que el oro jamás podría. Las naciones surgieron sobre firmas, las revoluciones se financiaron con deuda, los reinos quebraron por la confianza y solo por ella. El oro había gobernado cuerpos, el papel gobernaba mentes. Una moneda exigía presencia, un billete exigía confianza. Cuanto más intangible se volvía el valor, más absoluto se hacía su control. Quienes emitían papel ya no necesitaban minas ni ejércitos, solo necesitaban credibilidad, esa corona invisible llevada por quienes podían convencer al mundo de que sus promesas se cumplirían. Los bancos se convirtieron en templos de esta nueva teología. Detrás de sus muros de mármol, sacerdotes de la aritmética predicaban estabilidad mientras conjuraban incertidumbre. Un libro contable reemplazó la escritura sagrada. Los nuevos milagros eran el interés compuesto y el crecimiento perpetuo. Los fieles ya no rezaban por lluvia, sino por mercados en alza. Y aún así, nada realmente cambió. La ilusión simplemente había evolucionado, refinada, abstraída, digitalizada mucho antes de la era de las máquinas. La tinta en cada billete era un recordatorio ritual de que la fe seguía gobernando el mundo, solo que ahora escrita en cursiva en lugar de tallada en metal. Donde el oro exigía trabajo, el papel exigía creencia. Su poder no provenía de lo que era, sino del silencio de quienes lo aceptaban. El campesino más pobre y el banquero más rico compartían la misma sumisión. Confiaban en lo que no podían tocar. En este nuevo mundo, los números reemplazaron a los dioses. El valor se desprendió de la tierra, elevándose hacia un cielo de especulación donde nada era real, y sin embargo todo tenía precio. El futuro mismo se volvió garantía, y cuanto más imprimía fe el mundo, más le debía. Cada nuevo billete era una plegaria disfrazada de deuda, una promesa de que el mañana honraría la ilusión de hoy. La era del papel no terminó la historia del oro, la completó. Porque el oro siempre había querido escapar de los límites de lo físico. Ahora lo había logrado. Ya no necesitaba brillar para ser obedecido. Solo necesitaba creencia, multiplicada infinitamente por la tinta, por la confianza, por la silenciosa desesperación de quienes no podían imaginar otro Dios. Y así, la humanidad entró en un nuevo pacto. Mantener viva la fe, incluso cuando nada la respaldara excepto el miedo a lo que ocurriría si fallaba. Cuando el oro se desvaneció y el papel gobernó, la humanidad había construido un imperio sin fronteras, sin estandartes, sin ejércitos, sin trono, solo números. Fue el primer imperio que existió por completo en la mente, y aún así comandaba cada mano en la tierra. Su nombre no era Roma, ni Gran Bretaña, ni América. Era simplemente el mercado. El mercado no tenía rostro, pero lo veía todo. No dormía, pero soñaba en precios. No hablaba, pero sus susurros movían naciones. Un rumor podía derribar gobiernos. Un punto porcentual podía borrar décadas de trabajo. Los reyes antes gobernaban por linaje, ahora gobernaban por tasa de interés. El mercado hizo lo que ningún dios pudo. Unió a creyentes que ya no creían en nada más. Sus templos eran las bolsas de intercambio, sus profetas los economistas, sus rituales las campanas de apertura y cierre. De Wall Street a Shanghái, millones se reunían cada día en sincronía silenciosa, mirando pantallas que brillaban como altares.
Este nuevo imperio no necesitaba conquista. Se expandía mediante el deseo. Convenció a cada ser humano de que la libertad significaba participación, que existir era comprar, vender, invertir. El consumidor se convirtió tanto en ciudadano como en súbdito. La ilusión de elección reemplazó la realidad del control. El mercado gobernaba no mediante la ley, sino mediante la consecuencia. La desobediencia no se castigaba, se tasaba. Podías romper las reglas si podías pagar la tarifa. La justicia se volvió liquidez. La moralidad se volvió valor de marca. Incluso la rebelión se convirtió en mercancía vendida de vuelta a quienes anhelaban el cambio. En los antiguos imperios, el poder era visible: una corona, un palacio, una espada. En el nuevo, el poder era invisible, disperso en sistemas que nadie podía ver, pero de los que todos dependían. Estaba tejido en la propia estructura de la supervivencia, en puntajes de crédito, precios de acciones, registros digitales. La mano invisible se había vuelto un puño, pero sonreía. El mercado no perdona. El mercado no ama, solo cree. Su fe es absoluta y exige lo mismo de sus seguidores. Un colapso no es un pecado, es una prueba. Un auge no es una bendición, es una revelación. El mercado castiga la duda con pobreza y recompensa la obediencia con ilusión. Los gobiernos se inclinaron ante él. Las religiones se adaptaron a él. Incluso las revoluciones buscaron su aprobación. Cada promesa de liberación se financió con deuda. Cada ideal se encontró medido en ganancias y pérdidas. Lo que comenzó como un medio para comerciar se convirtió en el sistema que comerciaba con la humanidad misma. La ironía era perfecta. El mundo pasó siglos escapando de la tiranía de los dioses, solo para arrodillarse ante un algoritmo que no necesitaba teología alguna. Nadie construyó este imperio. Surgió, como el oro una vez lo hizo, de nuestra fe colectiva. Y como el oro, brilló con más fuerza antes del colapso. El mercado nunca fue un lugar, fue un pulso, latiendo bajo cada ciudad, cada dispositivo, cada sueño. Dictaba cómo se cultivaba la comida, cómo se libraban las guerras, cómo se valoraba el tiempo. Convirtió la supervivencia en especulación y la existencia en inversión. Lo llamamos progreso, lo llamamos libertad, pero no fue ninguno de los dos, fue obediencia refinada. El arte de adorar sin darse cuenta de que se estaba rezando. Y en algún lugar profundo dentro de este imperio invisible esperaba una verdad silenciosa: que el mercado, como todos los dioses antes que él, algún día exigiría demasiado, y la humanidad tendría que elegir una vez más entre creer y ser. El imperio de los números no terminó con el papel, se disolvió en luz. Cuando la pantalla reemplazó a la moneda y el algoritmo al banquero, el dinero completó su metamorfosis final. Se volvió pensamiento invisible. El mercado ya no necesitaba bóvedas ni templos de mármol. Vivía en el código, pulsando en silencio a través de cables y satélites, un sistema nervioso para un planeta que ahora adoraba los datos. El oro alguna vez gobernó por peso, el papel por promesa. Los datos gobernaban por predicción. No pedían creencia, la asumían. Cada clic, cada búsqueda, cada latido subido a la nube se convirtió en una confesión de fe. La humanidad no había abandonado la religión, la había digitalizado. La criptomoneda no fue invención, sino revelación. Durante milenios, el dinero había sido la historia que los gobiernos contaban a su pueblo. Ahora, la gente escribía sus propios mitos en código. Construían nuevos templos de creencia, protegidos no por ejércitos, sino por matemáticas. Los llamaban sistemas sin confianza, y sin embargo requerían más fe que cualquier dios jamás había exigido. Blockchain, la IA, los algoritmos, no eran herramientas, eran los últimos profetas de la eficiencia, predicando un evangelio de optimización. Prometían justicia sin gobernantes, igualdad sin empatía, perfección sin humanidad. Sonaba a liberación, pero se sentía como rendición. Porque detrás de cada milagro digital yace la misma pregunta que el oro hizo alguna vez. ¿Quién controla la creencia cuando la creencia misma se convierte en datos? Los nuevos sacerdotes no llevan coronas, llevan audífonos, hablan en probabilidades y código, construyendo modelos del mundo que deciden lo que vemos, lo que deseamos, lo que valemos.
La moneda ya no es metal ni papel, es atención. Las nuevas minas no están en la tierra, sino en la mente. La humanidad ahora reza al feed. Actualizamos, deslizamos, sacrificamos nuestro tiempo por validación y lo llamamos conexión. El ritual es interminable, realizado miles de millones de veces al día. Sin fuego, sin altar, solo luz. El oro una vez prometió inmortalidad mediante la posesión. Ahora, los datos la ofrecen mediante la preservación, un fantasma del yo almacenado para siempre en la memoria digital. Nuestros rostros, nuestras voces, nuestras elecciones, inmortalizados en archivos que ya no nos pertenecen. Creemos que estamos creando tecnología, pero la tecnología nos está creando a nosotros. En esta nueva fe, el valor no se mide por lo que existe, sino por lo que se predice. Los algoritmos adivinan nuestros deseos antes de que los sintamos. El imperio invisible ha evolucionado hacia la omnisciencia, y a medida que aprende, comienza a reemplazar a los dioses de los que descendió. El sueño de la humanidad, controlar su destino, está finalmente al alcance. Y sin embargo, cuanto más cerca estamos de la omnipotencia, más impotentes nos sentimos. Porque al adorar los sistemas que construimos, hemos olvidado la pregunta que una vez nos definió. Si la creencia puede programarse, ¿qué queda de la libertad? El futuro no nos pedirá que creamos. Hará que la creencia sea automática, un ajuste que ya no podremos cambiar. Y cuando llegue ese día, el oro parecerá inocente otra vez, porque su brillo era solo un reflejo. Pero el código puede vernos. Cuando el fuego tocó al oro, la humanidad encontró a su nuevo Dios. Y cada Dios desde entonces ha llevado una máscara distinta. Moneda, papel, datos, cada una más invisible, cada una más perfecta. Lo llamamos progreso, pero lo que construimos fue la adoración perfeccionada. El oro nunca fue poder. La creencia lo fue. Gobernó imperios, conquistó distancias, reescribió destinos. Y cada vez que pensamos que lo controlábamos, solo profundizaba su dominio. Lo fundimos, lo imprimimos, lo codificamos, pero nunca escapamos de él. Porque lo que buscábamos nunca fue riqueza, fue certeza, la ilusión de que el valor podía hacerse eterno. Ahora el altar brilla en píxeles y la plegaria se hace en silencio. No nos arrodillamos ante ídolos de piedra ni reyes de sangre, sino ante sistemas demasiado vastos para verlos. Obedecemos números que prometen salvación mediante la predicción. Trocamos pedazos de nuestra alma por la comodidad de ser cuantificados. Y aún así, el horno sigue ardiendo. Se ha movido de la montaña a la máquina, del templo a la pantalla. La humanidad se encuentra una vez más ante la luz que creó, hipnotizada, obediente, ciega. Quizás esa sea nuestra maldición, inventar dioses más rápido de lo que podemos superarlos, forjar nuevas fes a partir del miedo y llamarlas progreso, olvidar, una y otra vez, que el poder que adoramos es solo el reflejo de nuestro propio deseo de importar. El oro nunca fue sagrado, el papel nunca fue real, el código no es eterno, pero la creencia perdura. Y hasta que aprendamos a valorar lo que no puede comprarse, seguiremos cambiando nuestras almas por una promesa escrita en metal o en código. Los dioses que creamos siempre terminan poseyéndonos.